Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de entrevista y análisis. Hoy con uno de nuestros analistas de más años colaborando con nosotros aquí en Noticias de Centrales Radios, ayudándonos a entender cómo se configura la realidad judicial en nuestro país, la realidad judicial política, es decir, no solo los casos de sucesos, sino también cómo se configura la Corte Suprema de Justicia, los cambios en el Ministerio Público, los cambios en el OIJ, los cambios en la Defensa Pública y en todos los organismos adscritos y además que pertenecen a la Corte Suprema de Justicia, en una coyuntura muy interesante donde se ha trazado la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde están pendientes dos elecciones de magistrados titulares de la Sala Constitucional, donde está pendiente la elección de presidente de la Sala Constitucional, donde acaba de elegirse un nuevo presidente de la Sala Tercera de la Corte, donde próximamente va a tener que elegirse un nuevo presidente de la Sala Primera de la Corte, y todo esto en medio de una elección legislativa mañana, donde puede quedar presidente un hermano de la principal candidata a dirigir la Corte. Entonces, bueno, ahorita trajimos a don Ewald Acuña para que nos ayude a entender las tendencias en este mar realmente revuelto que es la Corte Suprema de Justicia. Don Ewald, buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y a los oyentes y a los televidentes. En efecto, hay que entender que la Corte, a pesar de que su función principal es la de administrar justicia, la de resolver los conflictos, la de dictar sentencias, digámoslo de manera muy sencilla, no escapa a los problemas políticos de cualquier organización donde hay un ejercicio del poder. En el caso de la Corte sí se ha trazado, digamos, me parece que excesivamente el nombramiento del magistrado o la magistrada presidente de la Corte Suprema, que inclusive provocó la singular situación de que doña Ana Virginia Calzada, quien se pensionaba, sostuvo su derecho a la jubilación para poder estar presente al momento de la elección, que en principio será el próximo 6 de mayo. El jueves van a hacer una jornada de reflexión que a uno se le antoja rara o innecesaria de alguna forma, tomando en consideración que los 22 magistrados se conocen entre ellos mismos y tienen muchos años de trabajar juntos. Entonces, reunirse en solitario para reflexionar qué es lo mejor para la Corte y cuál es la persona adecuada, supongo que no variará el voto de ninguno de ellos. Yo diría que no, que básicamente se trata un poco de la posibilidad de exponer ideas, todos los magistrados, no solo quienes aspiren a la presidencia, y de esta manera generar en lo posible un consenso sobre qué es lo que necesita el Poder Judicial, sobre cuáles deben ser las prioridades, y que eso lo tomen en cuenta quienes se postulen como candidatos a presidencia del Poder Judicial. Ahora bien, igual, la elección de presidente el lunes 6 de mayo es casualmente pocos días después de la elección de presidente del directorio legislativo, que es mañana 1 de mayo. Y a uno le surge la incógnita. Ayer hacíamos una nota en donde usted participó como analista en Noticia Monumental, de que no hay una prohibición constitucional para que dos hermanos ocupen cada uno un lugar de la República. Pero bueno, nos parece que en el panorama en que Luis Gerardo Villanueva suma de lograrlo la presidencia de la Asamblea Legislativa, la verdadera presión recaería sobre doña Zarela Villanueva, que es quien ocupa interinamente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y que es la única hasta el momento que ha dicho sí, yo quiero ser presidenta de la Corte. Yo de principio tengo que dejar claro que me parece que ambos, tanto don Gerardo como doña Zarela, tienen la madurez y la capacidad suficiente para no cruzar su vínculo familiar con sus obligaciones, uno en el Poder Legislativo y la otra en el Poder Judicial. Sin embargo, sí va a generar una suspicacia entre los ciudadanos, una suspicacia que ya se percibe a lo interno del Poder Judicial, de cómo es posible que la clase política sea tan pequeña que dos hermanos ocupen la presidencia de dos poderes de la República, y entonces creo que eso de una u otra manera, directa o indirectamente, va a tener
efecto sobre el voto de algunos de los magistrados que se van a cuestionar sobre lo sano que puede ser para la imagen del Poder Judicial si se diera el caso que don Luis Gerardo sea presidente de la Asamblea Legislativa y la postulación de doña Zarela para la presidencia del Poder Judicial. En ese panorama, ¿no le parece sospechoso, tal vez, cuando mucho, el atraso en la elección de presidente de la Corte? Creo que la elección se ha atrasado de manera sospechosa, y aquí yo creo que el único magistrado que valientemente ha salido a decirlo ha sido don Rolando Vega, de que ha habido un juego político de cálculo, de ver en qué momento era oportuno, si doña Ana Virginia estaba, si doña Ana Virginia no estaba sumando, restando votos. Me parece que sí, que es difícil no pensar que esa posibilidad se haya barajado de dejar la elección para después de la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, porque podría pesar, y es indudable, a la hora de valorar los señores magistrados su voto por doña Zarela, la prudencia o imprudencia de que ella y su hermano ocupen dos presidencias de poderes que deben mantenerse muy separados. No, igual, cruzando los temas de las últimas horas, hay un atraso en la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay una elección el viernes anterior en la sala tercera de la Corte, donde José Manuel Arroyo, que por primera vez aceptó él venir a entrevistas antes del proceso de reelección, porque, después de las entrevistas que nos dio, hubo medios de comunicación que señalaron que el presidente de la sala tercera andaba haciendo lobby, cuando lo cierto, por lo menos desde estos micrófonos, fue que nosotros invitamos a José Manuel a preguntarle que por qué él quería reelegirse y cuáles eran los cambios, por qué consideraba él que necesitaba continuidad para seguir en el cargo. Lo cierto es que se elige a uno de los magistrados más jóvenes, Carlos Chinchilla, que es un magistrado muy dinámico, que es un magistrado muy mediático, que tiene una muy buena relación con medios de comunicación, que sale frecuentemente hablando sobre medios de comunicación, que popularmente, como va hacia el público, tiene una posición de más dureza en cuanto a la persecución penal, que es diametralmente diferente a José Manuel Arroyo, quien ha abogado muchísimo por los derechos humanos en los procesos penales. Y se elige a Carlos Chinchilla, pero además la sala tercera emite un comunicado de prensa el viernes en la mañana, cuando nos damos cuenta del cambio de presidencia a la sala, donde dice: los motivos no serán expuestos públicamente porque quedaron en sesión privada. Entonces hoy no sabemos por qué hubo cambio de presidente de la sala tercera. Lo que sabemos es que hay un cambio de presidente de la sala tercera. Creo que hay varias cosas. La primera, que es una ingratitud que se haya dicho que don José Manuel andaba haciendo lobby. Me parece que eso fue un tema de dos medios de comunicación colectiva, uno tirándole al otro, diciendo algo que no es cierto. Escuchar a don José Manuel era sorprendente que fuera a explicar por qué quería continuar en la sala tercera. De don Carlos sí estamos más acostumbrados a escuchar sus posiciones, es mucho más vehemente y efectivamente mucho más mediático. Me parece que el cambio que ocurre en la sala tercera obedece a un cambio de composición de la sala. El ingreso de doña Doris Arias hace que se cercana a don Carlos, muy cercana a don Carlos, con una formación y una visión del derecho penal muy cercana a la visión que expresa don Carlos, hace que el giro sea en ese sentido. Y me parece que básicamente lo que hay es un cambio generacional e ideológico. Don José Manuel es mucho más de buscar equilibrios, de buscar soluciones desde una formación criminológica más fuerte. La de don Carlos es una formación mucho más fuerte en el área punitiva, y cada uno tiene un énfasis en su forma de pensar diferente. Esto hay que tener claro que para efectos de la sala no implica un cambio en las votaciones, porque el voto del magistrado presidente sigue valiendo exactamente igual que el de cualquier otro magistrado. Sí, pero sí se va a notar el cambio en los énfasis, sobre todo en la Comisión de Asuntos Penales, y en la forma en la que don Carlos pretenda asumir un tema en el que él ha sido insistente, que es el rol del Poder Judicial en el tema de la seguridad ciudadana. Don José Manuel tenía alguna animadversión de la parte de la clase política, que no es nuestra impresión, sino que podemos reflejar con hechos. En cuando se resolvió la casación del caso Caja Fischer, por ejemplo, don José Manuel fue recusado, es decir, fue
para bajarlo del tecnicismo, el expresidente Rafael Ángel Calderón le pidió a José Manuel Arroyo que se separara del análisis del caso porque consideró que en algún momento había adelantado criterio y porque tenía una animadversión clara, creo que era el término que se usaba en la recusación, en contra de Calderón Fournier. Ahora viene el proceso Izalcatel pendiente. ¿Usted cree que alguna presión política, pero eso no por supuesto para que quedara el magistrado Chinchilla, sino para que no quedara el magistrado Arroyo? Es una posibilidad muy difícil de ir más allá de considerar que es una posibilidad, porque son tejes y manejes que se hacen de manera muy privada a lo interno del Poder Judicial. Entonces, igual, en medio de la sala tercera, digamos que don José Manuel queda con la posibilidad abierta de lanzarse como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creo que fue usted el que la vez anterior nos dijo que don José Manuel era un filósofo jurídico, digamos, que a él se le conocía a lo interno de la Corte como un filósofo, digamos, del derecho. ¿Usted cree que tenga suficiente músculo el magistrado Arroyo para llegar a presidir la Corte? Sí, si entendemos que filosofar no es perder el tiempo pensando, sino buscando soluciones y explicaciones y justificaciones. Don José Manuel, por ejemplo, logró en una buena medida, a través del proyecto de los tribunales de flagrancia, disminuir el circulante en todos los tribunales penales y atender de manera más rápida los casos más urgentes. Problema que tendrá que enfrentar don Carlos Chinchilla, donde en este momento las agendas de los tribunales penales están con señalamientos a 1 y 2 años plazo, lo que significa para efectos prácticos un colapso del sistema. Creo que don José Manuel tiene la posibilidad de ser presidente de la Corte porque es una persona que tiene un criterio muy amplio, tiene una enorme capacidad de escucha y tiene la capacidad de generar equilibrios. Yo he insistido en que el presidente de la Corte necesariamente va a tener que tener esa capacidad de generar equilibrios, porque si no, lo que se podría provocar es una lucha a lo interno de la Corte que tendría efectos, digamos, nefastos, porque se daría una lucha de poder entre las salas, entre los magistrados, que es absolutamente inconveniente. Ahí es donde la figura del presidente de la Corte es sumamente importante. Y por otro lado, está ahí también a la expectativa la posibilidad de que surja sobre la base de la misma elección un candidato de consenso de transición, que es don Orlando Aguirre, que es uno de los magistrados más respetados, si no el más respetado, por su trayectoria, porque es un magistrado de la vieja guardia, que podría permitir que el pase de este vacío de poder que deja don Luis Paulino hacia un cambio generacional se dé mucho más sosegadamente. No, igual, hablemos ahora de la sala cuarta, brinquemos de sala. Ayer estaba aquí el analista político, expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Redondo, y nos decía don Mario que el tema más importante al que se enfrenta la Asamblea Legislativa en este instante es la elección de 2 magistrados de la Sala Constitucional. El tema es si la Asamblea Legislativa entiende que eso es así. Digamos que lo que don Mario dijo es que estaban en la oportunidad de ejecutar lo que habían planteado en algún momento cuando decidieron no reelegir a Fernando Cruz, pero dentro de los términos adecuados, es decir, eligiendo a 2 magistrados que sean afines, digamos, a la posición de la mayoría de la Asamblea Legislativa, que finalmente va a ser la mayoría que los elija por mayoría calificada de 38 votos, que no es fácil además. Pero bueno, están ante una coyuntura donde van a tener que elegir no solo a uno, que ya de por sí genera una lucha, en el buen término de la palabra, digamos, una lucha ideológica, sino son 2, lo que es prácticamente la tercera parte de la Sala Constitucional, lo que además genera un cambio de balance. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que tener claro que le puede pedir a los candidatos a magistrados posiciones ideológicas, es decir, cómo piensa en determinados temas, cómo piensa en temas importantes, porque a veces cuando uno lee las entrevistas que se las hacen a los candidatos a magistrados da lástima, pero a la par de eso, los señores diputados tienen que entender, y es la parte que a mí personalmente me preocupa, y creo que en general todos los que tenemos que ver con el Poder Judicial tenemos esa preocupación, es que tienen que entender que los magistrados tienen que ser absolutamente independientes, y no se puede estar seleccionando a un magistrado o magistrada sobre la base de cuán afín y cuán obediente sea a determinado partido o grupo político.
Pero ya lo hicieron en el caso de Cruz. A don Fernando nunca se supo, porque por lo menos no tuvieron la gallardía de salir a decir públicamente qué era lo que le cobraban. Nunca se supo por qué no fue reelecto. Después salieron un montón de dichos, de dimes, de diretes, pero el acto de no reelección nunca tuvo una explicación por parte de los señores diputados. Fabio Molina dijo que era para ubicar a los magistrados de la Sala Cuarta. El punto es qué significa ubicar, porque los señores diputados tienen que entender que en el momento en que eligen a los magistrados, donde deben fijarse es en el tipo de pensamiento que tienen respecto a grandes temas, o visión del país, o visión de la Constitución. Por ejemplo, a don Mario Redondo le interesa muchísimo el tema del derecho parlamentario y la relación con la Constitución política. Eso es válido preguntárselo a los candidatos a magistrados, pero no se puede pretender decirle a los magistrados lo que salga a la Asamblea Legislativa, aun cuando violen la Constitución política, se tiene que aprobar. Igual un día de estos conversábamos fuera de micrófono con uno de los magistrados de la Sala Constitucional. Por supuesto vamos a proteger la identidad, pero estaba preocupado de que en esa elección ya hay 40 personas inscritas para participar en la elección de uno de los campos, que es el de... Porque el inscribirse es un acto muy simple, cualquiera, en términos generales lo puede hacer, basta ser abogado y tener más de 35 años. Claro, pero hay miembros decía este magistrado, y se lo pregunto a usted, que curiosamente había muchos integrantes de bufetes privados, que no era la norma en los concursos anteriores, donde participaban letrados, académicos, pero ahora hay miembros de bufetes muy importantes que están postulándose precisamente para ser magistrados titulares. Me parece que yo, a diferencia de algunos de los magistrados de la Sala Constitucional sobre todo, pienso que el hecho de que abogados litigantes opten por ser suplentes o por ser magistrados titulares de la Sala Constitucional o de cualquier otra sala no es inconveniente. De hecho es refrescar, es una visión diferente que le hace falta a vez en cuando al Poder Judicial. Lo que hay que tener atención y cuidado es que no vaya a haber, y eso es fácil de evidenciar, un juego político, una línea política de que si viene de determinado bufete, tiene el apoyo de determinado partido político y en consecuencia es electo por criterios político-electorales y no por capacidad jurídica. Es fácil de evidenciar, pero no es fácil de evitar. No es fácil de evitar, pero bueno, esta Asamblea Legislativa tiene la particularidad de que un partido político solo no puede hacer el nombramiento de un magistrado. Esperaría yo que la necesidad del consenso permita que todos los grupos sean vigilantes de quiénes son los candidatos y de lo sano de que sea el candidato que vaya a ocupar la magistratura. Para que sean 38 votos. Necesitan 4 partidos prácticamente en este momento, cualquiera de los partidos. Y uno esperaría que esos 4 partidos y los señores diputados de esos 4 partidos busquen integridad en el nombramiento, porque es fundamental. Hay que tener claro que el nombramiento de un magistrado es prácticamente para efectos reales perpetuo. Revocar el nombramiento de un magistrado es absolutamente difícil. Y entonces, bueno, quien se elija tiene que ser una persona de carta cabal. Don Evo, ahora que dice revocar el nombramiento de un magistrado, en la Corte Plena en la que regresó Fernando Cruz, luego de que una Sala Cuarta integrada por suplentes lo reinstalara como medida cautelar mientras analizan el todavía pendiente recurso de amparo, él decía que tal vez el momento, y él admitía que podría generar roncha, de pensar en nombramientos perpetuos para magistrados, y que las causas para revocarles el nombramiento fueron precisamente muy calificadas como hechos de corrupción probados o sentencias sin firme o detalles no, o elementos ya muy marcados, digamos, en cuanto a su no adaptación a la función pública, digamos, desde el punto de vista de corrupción. Pero él decía que así ellos no tienen que tener la presión cada 8 años de volverse a poner a prueba, digamos, frente al poder político para que no para que los reelijan, más bien, y no les revoquen el nombramiento. El sistema está diseñado para que, en principio, un magistrado se le revoque el nombramiento, no sea prorrogado su nombramiento en situaciones realmente graves. El caso de don Fernando, lo grave fue que nunca se dio una explicación.
una razón objetiva de por qué no se le restituya. Yo en ese tema con don Fernando no comulgo. No me gusta la idea de nombramientos ad perpetuam. Creo particularmente, y sin considerar a los señores magistrados y magistradas que integran en este momento el Poder Judicial, que lo sano sería que un magistrado pueda elegirse y reelegirse hasta por 2 veces y no más. La permanencia excesiva a mí por lo menos no me gusta. Bueno, hay magistrados que tienen más de 2 periodos ya en la Corte Suprema de Justicia. Sí, y son buenas personas y buenos juristas, pero yo lo veo desde el punto de vista académico. Y me parece que es sano y saludable que se esté renovando cada 16 años una magistratura. No, igual, ¿qué peso, qué importancia política tiene la elección de los 2 magistrados nuevos de la Sala Cuarta? Muchísima, porque hay que entender que la Sala Constitucional dice lo que la Constitución dice. Es una frase de don Rodolfo Pisa. Papá. Padre. Y hay que entender que la visión de la Constitución, la visión de la aplicación de la Constitución con el resto del ordenamiento jurídico que tenga el magistrado o la magistrada, va a tener un sesgo en sus votos, lo que es lógico, lo que es normal. Entonces, la selección hay que ver necesariamente los efectos que va a tener sobre votos. Por ejemplo, hay un tema que creo que todavía no, pero que en algún momento se irá a plantear nuevamente ante la Sala Constitucional, que es la fecundación in vitro. Hay temas como el momento en que ocurre la vida en el sistema costarricense, que son temas delicados, donde es finalmente una posición ideológica que tenga el jurista lo que le va a permitir decidir en un sentido o en otro. La presidencia de la Sala Constitucional, porque no se va a cualquier magistrada, se va a la presidenta de la Sala Constitucional, en manos, no con nombre, sino de carácter de quién debería estar de la Sala Cuarta. De alguien que tenga la suficiente capacidad de trabajo, porque es un trabajo excesivo, que es definir qué se admite y qué no se admite en temas de constitucionalidad, y la inteligencia para, en ciertos temas, llevarlos al pleno de la sala y que sea el pleno, los 7 magistrados los que decidan si una acción de inconstitucionalidad se admite o no. ¿No debiera de establecerse ya que sea el pleno el que decida si se admite o no todo? Sí, pero eso pasa por una reforma a la ley de jurisdicción constitucional, y hay un proyecto de ley que se está discutiendo desde hace 5 años y no ha caminado, así que... Y que no incluye además el punto. No, porque lo que se trata en este momento, lo que se trata en ese proyecto básicamente es de poder desahogar la Sala Constitucional de los amparos y de los habeas corpus para permitirle que se dedique a las acciones de inconstitucionalidad. Pero esto no le da un exceso de poder al presidente de la Sala, tomando en consideración que si una persona o el presidente no está de acuerdo con el esquema de fondo o la hipótesis de fondo que plantea la acción de inconstitucionalidad, le queda tan fácil como no admitirla y no se ve por el fondo. Sí, pero yo no lo veo como un exceso de poder, sino como un exceso de responsabilidad. Creo que efectivamente el presidente de la Sala tiene que estar claro en su responsabilidad y en la necesidad de tener criterios objetivos sobre la admisibilidad o no de asuntos de constitucionalidad. Y doña Ana Virginia dio una gran lección cuando empezó, en casos donde existía una duda sobre el tema, llevarlo al pleno para que fuera el pleno el que decidiera si se le daba curso o no a la acción. Cruzitas es un ejemplo de eso. Cruzitas es un ejemplo de muchas cosas, de la discusión en el pleno de la sala, de diferencias importantes con otra sala de la misma corte, donde, por ejemplo, yo estoy convencido que el ejercicio del equilibrio que hizo don Luis Paulino Mora evitó un choque frontal entre 2 salas del Poder Judicial con criterios absolutamente opuestos respecto del mismo tema. Bueno, pero ya no está don Luis. Por eso el presidente de la sala, el presidente del Poder Judicial que llegue, tiene que tener, entre otras, esa enorme capacidad de generar los equilibrios. Pero aún hay pendiente una acción en Sala Cuarta del caso Cruzitas, que puede ser fallada en contra de lo que había estimado la Sala Primera de la Corte. Y no está don Luis. A eso me refería en que no está don Luis, en que si usted cree que si la sala vota diferente a la Sala Primera, va a generarse una colisión directa entre salas de la Corte. Por supuesto, y ahí habrá que ver el tema de respeto, de ámbitos de competencia. Jurídicamente es un tema muy interesante, pero para efectos de Poder Judicial es un cisma. Creo que el tema no se va a resolver hasta que no estén nombrados los 2 magistrados titulares. Es poco prudente
que se pretende resolver con 5 titulares y 2 suplentes. Me parece que el tema es muy complejo y probablemente preferirán esperar a que esté integrada en pleno la Sala Constitucional. Yo he entrevistado a 2 magistrados con muchísima experiencia sobre este tema, de los 2 lados. En un lado, Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, particularmente sobre el choque entre lo constitucional con lo contencioso administrativo, y del lado de la Sala Primera a don Román Solís. Y para explicarle un poco a los oyentes, este choque del que habla don Ewald y que se reflejó en el caso Cruzitas, pero no es exclusivo del caso Cruzitas, es que por un lado la Sala Constitucional en aspectos constitucionales falla, en este caso a favor de la empresa Industrias Infinito para la ejecución del proyecto, y por otro lado, ya no en términos constitucionales sino de legalidad, la Sala Primera vota en contra de la empresa. Entonces la pregunta final es cuál pesa más, si el voto de la Sala Constitucional o el voto de la Sala Primera. Decía don Román Solís de la Sala Primera que ellos resuelven legalidad y que ellos no se van a poner a pelearse con la parte constitucional. Nos lo dijo al aire en una entrevista hace unos meses. Sin embargo, Ana Virginia Calzada, la presidenta de la Sala Constitucional, dijo: bueno, es que hay que definir ya quién manda en este país, y la Constitución es clara en quién manda en este país y quién tiene la última palabra. Para usted, ¿quién debería tener la última palabra? Y aquí lo resuelvo no con temas de poder, sino con temas jurídicos. En derecho nosotros hablamos de competencias. El ámbito de los jueces es uno según la materia: civil, penal, contencioso administrativo, familia. El ámbito constitucional prevalece indudablemente sobre cualquier otra materia. Erga omnes. Hay una ley que establece que las resoluciones de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio. Y esa norma, pues ahí está, no se ha cambiado y hay que aplicarla. Incluyendo para todo el mundo excepto para ellos mismos. Excepto para la propia sala, que puede cambiar sus precedentes. Pero eso significa que obligatorio para todo el mundo es ciudadanos, autoridades, jueces y salas. Por supuesto. Es decir, ¿usted cree que el que debe prevalecer en términos generales es el voto de la Sala Constitucional? Jurídicamente prevalece el voto de la Sala Constitucional. Efectivamente tiene razón don Román cuando dice que ellos ven temas de legalidad, pero el tema de legalidad no puede sobreponerse al tema de constitucionalidad. Don Ewald, y en el caso de Cruzitas particularmente, y le pregunto porque estamos próximos a resolverlo cuando sea, porque ya lleva año y 5 meses de presentada la acción de inconstitucionalidad. Si la Sala Constitucional falla con lugar la acción de inconstitucionalidad de la empresa en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte, ¿qué pasa? Porque ya hay un proceso de ejecución de sentencia, de hecho. Pasa que la sala tendrá que regular en su sentencia los efectos de la sentencia, porque sí, se está en una situación absolutamente extraordinaria, donde se está ejecutando una sentencia que ya se encuentra firme y la sala estaría diciendo que esa jurisprudencia es inconstitucional. Entonces va a tener que dimensionar los efectos, que además es una de las obligaciones que le establece la Ley de Jurisdicción Constitucional. Si retrotrae la sentencia de la Sala Primera, ¿puede decidirlo? Podría decirlo, pero lo veo sumamente difícil. Ok. Bueno, muchas gracias. Frecuentemente lo escucharemos en estos micrófonos, y sobre todo el próximo lunes, que la Corte Suprema de Justicia, si los cálculos salen, tendrá presidente nuevo presidente o presidenta, y el jueves además, para ver qué van a reflexionar en esa larguísima jornada de reflexión que tienen los magistrados sobre el futuro del Poder Judicial. Mañana no hay programa minuto a minuto, pero sí hay una transmisión especial. Mañana tendremos la primera emisión de noticias a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana estará doña Amelia Rueda con Nuestra Voz analizando todos los aspectos referentes al 1 de mayo. A las 9 de la mañana tendremos la transmisión ininterrumpida a la primera sesión, donde se elige el directorio legislativo y donde responderemos algunas de las preguntas además que hemos planteado esta tarde a don Ewald Acuña. Muchas gracias y los esperamos mañana.